mamá vino y dijo que ya no vivirás a mi costa. Le entregué todas las tarjetas y el dinero en efectivo para que los guarde, anunció el marido. Cariño, pero tú no trabajas, yo estoy de baja por maternidad, y vivimos con el dinero de mis padres en mi apartamento, respondí con calma. Eso no me importa, gruñó él y se fue a dormir. Para la mañana ya había logrado prepararlo todo. La velada en la familia comenzó con una declaración impactante del marido: mamá vino y dijo que ya no vivirás a mi costa. Le entregué todas las tarjetas y el dinero en efectivo para que los guarde. A la respuesta tranquila de la esposa: cariño, pero tú no trabajas, yo estoy de baja por maternidad y vivimos con el dinero de mis padres en mi apartamento, siguió una respuesta descarada: eso no me importa. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que disfruten la escucha. Los pasillos del edificio nuevo en las afueras de la capital, a pesar de la reciente renovación, olían todos igual, una mezcla de yeso, polvo y esperanzas incumplidas. El apartamento de Valeria, de 2 habitaciones y luminoso, comprado por sus padres un año antes de la boda, intentaba oler distinto. Olía a talco para bebés, a leche de fórmula, a puré de plátano y, últimamente, cada vez más, a cansancio. 5 de la mañana. Marcos, que acababa de cumplir medio año, decidió que el mundo ya había descansado lo suficiente y exigía su atención inmediata. Su llanto, fino y exigente, cortó el silencio previo al amanecer como un bisturí sobre carne viva. Valeria, que dormía a intervalos de 1 hora y media o 2, abrió los ojos incluso antes de que el cerebro lograra registrar el sonido. Ya era un reflejo, uno materno, desarrollado a lo largo de 6 meses de noches en vela. Se deslizó de debajo de la manta procurando no despertar a Mauricio y, de puntillas, se escabulló al cuarto del bebé. El cuerpo se movía en piloto automático. Comprobar el pañal, tomar en brazos el cuerpecito tibio y retorcido, mecerlo susurrando palabras inconexas de consuelo, encender la luz nocturna con forma de ballena somnolienta que inundaba la habitación con una suave luz azulada. Marcos, al ver el rostro familiar de su madre y sentir su olor, se calmó por un segundo, entreabriendo unos enormes ojos castaños, como los de su padre, pero el hambre era más fuerte que el amor filial. El llanto se reanudó con renovada fuerza. Valeria suspiró y lo llevó a la cocina. La cocina era su puesto nocturno, su refugio y su infierno personal. Aquí, bajo el zumbido monótono del frigorífico, transcurrían las horas más duras. El calentador de biberones pitó anunciando que estaba listo. Valeria dejó caer una gota de la mezcla en su muñeca, temperatura perfecta. Se sentó en el viejo sillón que había traído del apartamento de sus padres, acercó el biberón a Marcos y se recostó, cerrando los ojos. El mundo se redujo a 2 sonidos, el ansioso succionar de su hijo y el latido de su propio corazón. En el dormitorio, con un sueño de gigante, dormía Mauricio. Su marido de 32 años, abatido por el agotamiento profesional, llevaba ya 4 meses en una licencia creativa indefinida. Dormía con sensibilidad, pero de manera selectiva. El sonido del televisor encendido o los clics del mando de la consola no le molestaban. El llanto de su propio hijo, según él, le penetraba directamente en el cerebro y destruía las células nerviosas. Por eso, las vigilias nocturnas eran exclusivamente responsabilidad de Valeria. Ella no se oponía. Discutir a las 3 de la madrugada no daba fuerzas ni ganas, era más sencillo tomar al niño e irse a la cocina, preservando una paz frágil. Marcos se sació y se quedó dormido, apoyando la cabeza en su clavícula. Valeria se quedó así unos 10 minutos más, disfrutando del silencio y del calor del pequeño cuerpo. Eran esos raros momentos que lo compensaban todo. No se sentía una ama de casa exhausta, sino una diosa que sostenía en brazos a todo un universo. Con cuidado, para no despertarlo, colocó a su hijo en la cuna, lo cubrió con una manta ligera y se quedó un momento a su lado, mirando cómo temblaban sus pestañas en sueños. Luego regresó a la cocina. Hasta el supuesto despertar de Mauricio quedaban unas 4 horas, si no 5. Podía intentar dormir.
Pero Valeria sabía que en cuanto su cabeza tocara la almohada, el cerebro empezaría a repasar listas de tareas, facturas impagas, pensamientos inquietantes. Así que se preparó el café instantáneo más barato. El bueno, de grano, que le compraban sus padres, Mauricio lo había declarado su ritual personal para buscar inspiración. Se sentó a la mesa. Afuera empezaba a clarear. En las ventanas de enfrente comenzaron a encenderse las primeras luces. La ciudad despertaba. Valeria miraba esos cuadraditos de luz y pensaba en la gente que vivía allí. Ahora están tomando café, dándose una ducha, preparándose para ir al trabajo. Tienen estructura, un horario comprensible, objetivos para el día. Su día era como una papilla informe: lavar, cocinar, limpiar, pasear con el cochecito, otra vez lavar, otra vez cocinar. Y todo ello con el acompañamiento hora de la risa del niño, hora del llanto. Y del eterno descontento del marido. El agotamiento de Mauricio era extraño. Se había quemado en una gran empresa de IT, donde ocupaba un puesto de mando intermedio, se quejaba de la rutina, del ambiente tóxico y de la falta de espacio para la creatividad. Valeria, que antes de la baja por maternidad trabajaba en marketing, sabía perfectamente lo que eran la rutina y la toxicidad, pero también sabía lo que eran la hipoteca, los créditos y la responsabilidad. Mauricio parecía no conocer esas palabras. Renunció de un día para otro, anunciando que se dedicaría a buscar su verdadera vocación. La búsqueda consistía en pasar videojuegos las 24 horas, ver series y leer artículos sobre cómo lanzar una startup exitosa sin tener ni idea ni capital inicial. Hacia las 11, desde el dormitorio se oyó un gruñido descontento y luego el arrastrar de unas pantuflas. A la cocina, entrecerrando los ojos por la luz del día, entró Mauricio. Alto, antaño de complexión atlética y ahora un poco fofo, con el rostro adormilado y el cabello crecido recogido en un moño descuidado. Parecía un rockero envejecido que nunca escribió su gran éxito. ¿No se podía llevar a otra habitación? No dormí en toda la noche por vuestros chillidos, dijo en lugar de saludar. Era el mantra matutino habitual. Valeria ni siquiera levantó la vista del teléfono, donde estaba elaborando la lista de la compra. Buenos días, cariño. ¿Quieres café? Su voz era uniforme y descolorida, como un pasillo de hospital. Hazlo, soltó él, abriendo el frigorífico. Al examinar los estantes, frunció el ceño. Otra vez no hay nada decente. Ayer te pedí que compraras filetes de ternera marmoleada. Mauricio, compré carne hace 3 días. Está en el congelador. Y además, la ternera marmoleada cuesta $25 el kilo. Este mes tenemos gastos imprevistos. Hay que cambiar los filtros del agua. Mauricio cerró la puerta del frigorífico de un portazo. Otra vez con tu contabilidad. Estoy harto de esto. Intento recuperar mi salud mental y tú me cargas con esos filtros. No puedo pensar en lo elevado cuando todo alrededor es rutina, rutina y más rutina. Se dejó caer en la silla de enfrente y, de forma ostentosa, se hundió en su smartphone. Valeria colocó en silencio una taza de café frente a él, el mismo caro cuyo aroma llenó la cocina. Sabía que, si le preparaba el instantáneo, el escándalo sería inevitable. Era más fácil sacrificar un par de cucharadas de la bebida ritual. Mauricio dio un sorbo y cerró los ojos con placer. Eso es. Esto es otra cosa. Las pequeñas alegrías son lo que me mantiene a flote. En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció mamá. El rostro de Mauricio cambió al instante. La osquedad desapareció y surgió una especie de suavidad infantil y caprichosa. Se levantó y salió al balcón con el teléfono, cerrando bien la puerta de cristal tras de sí. Valeria sabía que no lo hacía para no molestarla a ella ni a Marcos, que ya se había despertado y balbuceaba en su cuna. Lo hacía por confidencialidad. Las conversaciones con Consuelo eran un ritual. Valeria se ocupó del niño, pero con el rabillo del oído captaba fragmentos de frases que llegaban desde el balcón. Mauricio caminaba de un lado a otro, gesticulando como un actor de telenovela. No, mamá, no entiendes, es una desvalorización total de mi sufrimiento.
Ella solo piensa en pañales y en las facturas de servicios. Nada de espiritualidad. Claro que intenté explicarlo. Está sentada en casa, en su apartamento, y yo es como si estuviera en una jaula. Valeria pasó cerca con Marcos en brazos, y en ese momento Mauricio alzó la voz, al parecer reaccionando a lo que decía su madre. Sí, ya sé, no me compadece en absoluto. Te digo que a ella le da igual mi estado. En tu lugar yo. ¿Qué? Sí, mamá, lo entiendo. Tengo que respetarme a mí mismo, soy un hombre. Claro. Está bien. Lo pensaré. Un beso. Regresó a la cocina más sombrío que una nube de tormenta. La mirada que lanzó a Valeria era fría y evaluadora. Así se mira a una cosa gastada que todavía no se deciden a tirar. En silencio terminó su café, tomó de la repisa un paquete de galletas y se retiró a la habitación. Un minuto después, desde allí llegaron los sonidos de un tiroteo virtual. Volvió a refugiarse en su mundo, dejando a Valeria en su realidad, llena de olores, sonidos y fragmentos de palabras ajenas y venenosas. Tengo que respetarme a mí mismo, soy un hombre, le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué significaba ese respeto, según Consuelo? ¿Vivir a costa de su esposa y de los padres de ella y exigir ternera marmoleada? Valeria negó con la cabeza, intentando ahuyentar los malos pensamientos. Había que prepararse para salir a pasear mientras Marcos estaba de buen humor. Hora y media después, cuando Valeria forcejeaba con el cochecito en el estrecho vestíbulo, intentando al mismo tiempo sostener la puerta y no despertar al hijo que se había quedado dormido con el aire fresco, sonó el timbre del portero automático. Sus padres. Siempre llegaban sin avisar, pero esa sorpresa era siempre una alegría. Abre, los partisanos han llegado. Tronó la voz de su padre por el interfono. 5 minutos después ya estaban arriba. Ricardo, un hombre fornido de unos 60 años, con manos de trabajador, llenas de callos, y Patricia, una mujer menuda y enérgica, con ojos bondadosos y siempre atareados. Junto con ellos irrumpieron en el apartamento el olor de la calle y una montaña entera de bolsas. Despacio, no despertemos al nieto. Siseó la madre, asomándose con cuidado al cochecito. El padre empezó en silencio a trasladar los paquetes a la cocina, era su ritual semanal. Traían tanto como si se prepararan para un huracán. Empanadas caseras, frascos de dulce de leche, carne del mercado, quesos caros, verduras de la parcela del campo, varios paquetes de pañales, ropa nueva para Marcos. Valeria miraba toda aquella abundancia con una sensación mezclada de gratitud y vergüenza. Tenía 29 años, tenía su propia familia, y aún así seguían manteniéndola sus padres. Patricia, tras asegurarse de que el nieto dormía, abrazó a su hija. ¿Cómo estás, mi flaquita? ¿Estás completamente agotada? Bien, mamá, lo de siempre. La madre la miró con atención, con una mirada larga y escrutadora. Lo veía todo, las ojeras, la mirada apagada, la línea tensa de los labios. Sin hacer preguntas de más, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó en la palma de Valeria un sobre doblado en 4. Esto es para gastos imprevistos. Aquí hay $500. Escóndelo para qué. Bueno, ya sabes. Valeria apretó en la mano el grueso fajo de billetes. Lo sé. Eso significaba, escóndelo para que Mauricio no lo encuentre y no lo gaste en un nuevo ratón para juegos o en una edición de coleccionista de algún videojuego. Los padres nunca criticaban abiertamente a su marido, manteniendo una frágil neutralidad, pero sus actos hablaban más fuerte que cualquier palabra. Mauricio asomó la cabeza desde la habitación, atraído por el ruido. Al ver a su suegro y a su suegra, dibujó en el rostro algo parecido a una sonrisa cordial que, sin embargo, no alcanzó a sus ojos. Oh, Ricardo. Patricia. ¿A qué se debe la visita? Pues nada, hemos venido a ver al nieto. Trajimos algunas cosas, respondió pacíficamente el padre de Valeria, colocando el último paquete sobre la mesa. Gracias, no hacía falta molestarse. Nosotros nos las habríamos arreglado solos, masculló Mauricio. En su voz se percibía un resentimiento mal disimulado.
Aquella ayuda no la percibía como apoyo, sino como un reproche silencioso a su propia incapacidad. «Pero qué molestias, hijo». Hizo un gesto con la mano Ricardo. Observó a Mauricio, que estaba de pie frente a él con unos pantalones de chándal estirados y una camiseta con el logotipo de un videojuego. «Bueno, ¿y qué tal van las búsquedas? ¿Has visto algo interesante?». Era una pregunta prohibida. Mauricio se tensó al instante. «No estoy buscando nada, Ricardo. Estoy en un proceso de reinicio y de búsqueda de mi nicho. Ahora no es el momento de agarrarse al primer trabajo que aparezca. No vivo en el siglo pasado como para romperme la espalda en una fábrica por una idea y un sueldo miserable. Hay que pensar estratégicamente, crear un activo, no vender tu tiempo por un salario». Pronunció aquel monólogo con tal aplomo, como si estuviera dando una clase magistral en una escuela de negocios. Ricardo, que había trabajado toda su vida como ingeniero en una gran empresa y ganaba un sueldo muy digno, solo resopló. «Bueno, la estrategia es algo bueno», dijo con tono conciliador. «Lo principal es que el proceso de reinicio no se alargue demasiado. Porque ya sabes cómo pasa con los ordenadores, los reinicias una y otra vez, y luego no se encienden en absoluto. Hay que llamar al técnico». Era una pulla sutil, pero Mauricio se la tragó, fingiendo no captar la indirecta. Murmuró algo sobre que necesitaba trabajar en el concepto y volvió a esconderse en su habitación guarida. Patricia lo siguió con una mirada compasiva y reprobatoria a la vez, y suspiró pesadamente. El silencio en la cocina se volvió casi estridente. «Bueno, ¿nos vamos?», lo rompió el padre. «Aún tenemos muchas cosas que hacer. Tú, hija, aguanta. Si pasa algo, llama enseguida». La abrazó con fuerza, como en la infancia, y Valeria por un segundo se sintió una niña pequeña bajo la protección de un papá grande y fuerte. Aquella sensación era tan dulce y tan amarga al mismo tiempo. Los padres se fueron. El apartamento volvió a sumirse en el silencio, interrumpido solo por el suave resoplido de Marcos y los lejanos sonidos de disparos provenientes de la habitación de su marido. Valeria ordenó los productos. El frigorífico, que por la mañana aún parecía desolado, ahora rebosaba de comida. En las baldas lucían queso fresco, yogures caros, trozos de parmesano, verduras y frutas frescas. En el congelador había paquetes de carne, pescado y tamales caseros. Valeria contempló toda aquella abundancia y sintió un ataque de una injusticia aguda, casi física. Todo aquello lo habían traído sus padres. Con el dinero que ellos habían ganado, y el principal consumidor de ese festín sería el hombre que acababa de llamar a su trabajo romperse la espalda por una idea. Le dieron ganas de coger todos esos alimentos y tirarlos por el conducto de basura, pero no podía, era comida también para ella y para Marcos. Simplemente cerró el frigorífico y fue a la habitación para comprobar al niño. La tarde cayó sobre la ciudad sin que nadie lo notara. Valeria bañó a Marcos, lo acostó y recogió la cocina después de la cena. Mauricio se pasó todo el día frente al ordenador, saliendo solo para coger comida. Se comió 3 empanadas de su suegro con arroz, sin siquiera preguntar de dónde habían salido. Cuando en el apartamento se instaló una relativa calma, Valeria decidió que era hora de actuar. Ya no podía vivir en aquella niebla financiera. Entró en la habitación. Mauricio, despatarrado en la silla gamer, estaba viendo el directo de algún jugador. «Mauricio, tenemos que hablar», empezó ella lo más tranquila posible. Él, de mala gana, puso pausa y se giró hacia ella. En su rostro se leía irritación. «¿Otra vez, Valeria?» «Estoy descansando. He tenido un día tenso, he estado trabajando en varios modelos de negocio. Tenemos que hablar del presupuesto del mes que viene», ignoró ella su ataque. «Ha llegado la factura de los servicios, además hay que pagar el internet». Y también quería apuntar a Marcos a masajes, la pediatra lo recomendó. «Son unos $250 el curso». Mauricio hizo un gesto de desdén. «Esos son tonterías, cosas del día a día. No me llenes la cabeza. Yo estoy pensando en lo global, en ingresos pasivos, en inversiones, y tú me arrastras al fondo con tus facturas de la luz».
Valeria sintió como dentro de ella hervía una irritación sorda. No son tonterías, Mauricio. Es nuestra vida. El dinero que envían mis padres no es infinito. No podemos simplemente quemarlo esperando un milagro. ¿Quién lo quema? Estalló él. Puede que ahora mismo esté al borde de una idea genial que nos hará millonarios, y tú, con tu ahorro en cerillas, matas toda mi creatividad. Necesito apoyo, no reproches. Necesito darme un gusto para que el cerebro empiece a generar ideas. Saltó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. Eso es. ¿Sabes qué? Para aliviar el estrés y reiniciarme, ahora mismo necesito algo agradable. Pide la cena. No, sushi no. Abre la aplicación donde el restaurante El Dorado hace envíos. Quiero su hamburguesa de la casa con cangrejo y salsa de trufa. Y un ribeye, término medio poco hecho. Valeria se quedó paralizada. Conocía los precios de ese restaurante. Un pedido así saldría por unos $100. El dinero del sobre que su madre le había dado por si acaso. Mauricio, es muy caro. ¿Y mi salud mental es barata? La interrumpió él. ¿Quieres que me hunda del todo en la depresión y deje de entender cualquier cosa? Es una inversión en nuestro futuro, entiéndelo. Para inventar algo grande, tengo que sentirme grande. Haz el pedido. La miró con una mirada autoritaria, que no admitía objeciones. La mirada de alguien absolutamente convencido de su razón y de su derecho a exigir. Valeria lo miraba y no veía a su marido, ni al padre de su hijo, sino a un adolescente caprichoso y malcriado en el cuerpo de un hombre adulto. Y sintió un cansancio terrible, cansancio de luchar, de discutir, de intentar llegar a él. Era más fácil rendirse, al menos por hoy. En silencio tomó el teléfono, abrió la aplicación, buscó el restaurante, añadió a la cesta la hamburguesa de cangrejo, el filete, alguna ensalada para ella, para que el pedido no pareciera del todo absurdo. La suma en la parte inferior de la pantalla apareció de forma alarmante, $100. Pulsó el botón pagar. El dinero se descontó de su tarjeta personal, a la que había logrado transferir parte del regalo de sus padres. Ya pedí, dijo en voz baja. Así me gusta. Mauricio volvió a dejarse caer en el sillón y encendió su Stream. Ya había olvidado la conversación, el presupuesto, a su esposa. Esperaba su hamburguesa de cangrejo, su pequeña recompensa por un duro día de no hacer nada. Valeria salió de la habitación y cerró bien la puerta. Se acercó a la ventana de la cocina y apoyó la frente en el cristal frío. Abajo pasaban las luces de los coches, la ciudad vivía su vida, y la suya parecía haberse puesto en pausa, atrapada en ese día de la marmota en el que ella era una aplicación gratuita del egoísmo y la infantilidad ajenos. El sentimiento de compasión por su marido, que aún por la mañana ardía débilmente en el fondo del alma, fue sustituido por una irritación fría y serena. Recordó las palabras de su padre sobre el ordenador que no se enciende después de reiniciarse. Parece que su ordenador se había colgado definitivamente, y ningún técnico podría ayudar ya. El olor de la cena cara, cangrejo, aceite de trufa y carne a la parrilla, se mezcló con el aroma del talco para bebés, creando en el apartamento un cóctel absurdo y nauseabundo. Valeria estaba sentada en la cocina, terminando su café ya frío. El repartidor se había ido hacía media hora. Desde la habitación llegaban los satisfechos ruidos de masticar de Mauricio y comentarios entusiastas dirigidos, al parecer, a la pantalla del monitor donde continuaba el Stream. La propia Valeria solo se comió la ensalada, con hojas insípidas de rúcula, sintiendo como cada bocado se le atascaba en la garganta. No tenía hambre, solo había una sensación de pesadez en el estómago y en el alma. Había gastado $100 en el capricho de un hombre que no había aportado ni un centavo al presupuesto familiar en los últimos 120 días. Y lo peor era que lo había hecho voluntariamente, solo para evitar otro escándalo. Había comprado silencio. Caro. Por unas horas. Ese silencio siempre costaba caro. Se pagaba con el dinero de sus padres, con sus nervios, con su sueño. Cuando Marcos era muy pequeñito y sufría cólicos, Mauricio no soportaba su llanto.
Se iba a dormir a la cocina, en un estrecho sofá, mostrando con todo su aspecto el sufrimiento de un mártir. Valeria, meciendo en brazos a su hijo que gritaba, se sentía culpable de que su hijo no dejara descansar a su marido. Una vez, llevada al extremo por una noche sin dormir, le gritó, ¿y si me ayudas? También es tu hijo. Mauricio la miró con reproche y pronunció una frase que ella recordaría para siempre, Valeria, yo trabajo con la cabeza. Si no duermo, no podré pensar. Tú quieres que encuentre un buen trabajo y os mantenga. Pues crea las condiciones para eso. Entonces aún trabajaba. Y aquella frase, cínica y manipuladora, le pareció fea, pero aún así lógica. Se tragó el resentimiento y siguió meciendo a su hijo sola. Ahora no trabajaba, pero la lógica seguía siendo la misma. Solo que ahora no buscaba un buen trabajo, sino que restauraba su salud mental. Cambió la formulación, la esencia quedó igual. Valeria debía crear las condiciones, en silencio, dócilmente, a costa de otros. Sonó el portero automático, de forma brusca y exigente. Valeria se estremeció. Tarde en la noche. No esperaban a nadie. En el pecho se le instaló un frío desagradable. Pulsó el botón. ¿Quién es? En el altavoz se oyó un chisporroteo y luego sonó una voz autoritaria, dolorosamente familiar, imposible de confundir con ninguna otra. Abre, Valeria, soy yo. Le he traído cositas al niño. Se van a enfriar en la calle. Consuelo. Sin avisar. A las 10 de la noche. Era muy propio de ella. Le encantaba el efecto sorpresa, le daba ventaja. Mientras tú intentas frenéticamente entender cómo reaccionar, ella ya entra en tu casa, en tu vida, y empieza a imponer sus reglas. Valeria pulsó el botón para abrir la puerta, sintiendo como un escalofrío desagradable le recorría la espalda. Corrió al recibidor, se metió los pies en las zapatillas, se acomodó la camiseta de casa. Había que verse presentable. Consuelo siempre empezaba su evaluación por el aspecto de la nuera. El pelo despeinado o una mancha de puré infantil en la ropa eran para ella equivalentes a una confesión de total incompetencia vital. La puerta del ascensor tintineó en el piso y, unos segundos después, la llave giró en la cerradura. Mauricio y su madre tenían sus propias llaves del apartamento de ella. Ese privilegio se lo arrancaron a Valeria incluso antes de la boda, con el pretexto de por si acaso pasa algo, hay que tener acceso. Pasó. Pasó Consuelo. Entró en el recibidor como un rompehielos que parte los hielos compactos. Alta, imponente, con un peinado impecable de rubio platino que no se movería ni con un huracán. Llevaba un caro abrigo de cachemira, y al instante el aire se llenó de su aroma característico, una mezcla pesada y sofocante de lirio del valle y algo más que recordaba al olor de los viejos telones de teatro. Ese olor era su marca, su forma de anunciar su presencia incluso antes de pronunciar la primera palabra. Llevaba delante de sí 2 grandes bolsas de papel de alguna tienda gastronómica de élite. Bueno, hola, le lanzó a Valeria en lugar de saludo, examinándola de pies a cabeza. La mirada se detuvo en sus zapatillas de casa gastadas y en los labios apretados con desaprobación. Podrías haberte cambiado. No estás sentada en el trabajo. Era su frase estrella. Valeria la había oído decenas de veces. En ella estaba todo, la desvalorización de su baja por maternidad, la insinuación de su ociosidad y el desprecio por su aspecto doméstico. Antes, Valeria intentaba justificarse, balbuceaba algo sobre el niño, sobre el cansancio. Ahora simplemente tomó en silencio las bolsas de manos de su suegra. Pesadas. Desde la habitación, atraído por la voz de su madre, salió disparado Mauricio. En su rostro brillaba una alegría tan sincera como Valeria no había visto en muchos meses. Mamá. Mamita. ¿A qué se debe la visita? Hijo mío. Floreció Consuelo. Apartó a Valeria como si fuera una mesita y envolvió a Mauricio en un abrazo. Decidí venir a verte, cariño. ¿Cómo estás aquí, mi pobre niño? Te has quedado en los huesos. Le acariciaba el pelo, las mejillas, lo miraba a los ojos con una pena tan universal,
como si acabara de volver de trabajos forzados y no de sentarse ante el ordenador. Valeria estaba de pie al lado con las bolsas, sintiéndose la tercera sobrante en aquella fiesta de amor materno. «Pasa a la cocina, mamá». «Justo estaba cenando», dijo Mauricio, llevándosela. En la cocina, Consuelo vio sobre la mesa las cajas vacías del reparto. Arrugó la nariz con desagrado. «¿Qué es esto?» «Otra vez ese veneno de las cajas». «Mauricio, si te lo dije. Necesitas recuperar fuerzas, necesitas comida casera y sana». Se acercó decidida a la mesa, barrió las cajas al cubo de basura y colocó en su lugar sus propias bolsas. «Mira, te he traído gazpacho. Y albondiguitas de pavo al vapor y compota de frutas frescas para las vitaminas. Ahora lo calentamos todo». Empezó a adueñarse de la cocina de Valeria como si fuera su propio territorio. Abría los armarios en busca de platos, movía las ollas, daba órdenes. «Valeria, ¿dónde tienes el cazo? Hay que calentarle caldo a Mauricio. Solo que no en el microondas, eso es perjudicial. En la cocina, a fuego lento». Valeria sacó el cazo en silencio. Sentía como todo se le encogía por dentro de humillación. Acababan de reprenderla por haber pedido para su marido una comida que él mismo había exigido. Y ahora debía asistir en ese espectáculo llamado cuidar al hijito. Se sentaron a la mesa. Consuelo puso delante de Mauricio un plato de caldo humeante y un cuenco con albóndigas al vapor. Para Valeria, por supuesto, no había nada. Ella debía sentarse y mirar cómo alimentaban a su marido con cuchara. «Bueno, casi. Come, cariño, come», arrullaba la suegra, observando cómo Mauricio sorbía el caldo con apetito. «Hay que recuperar fuerzas. El organismo está agotado después de tanto estrés, y de esa comida comprada solo vienen la acidez y el colesterol». Le lanzó a Valeria otra mirada de reproche. Valeria no aguantó más. «Consuelo, Mauricio fue quien pidió que se encargara esa cena», dijo con toda la calma que pudo. Consuelo dejó la cuchara lentamente sobre la mesa y la miró fijamente. «¿Pidió? Y tú, como esposa amorosa, deberías haberle explicado que eso es perjudicial. Deberías haberte preocupado por él, encontrar tiempo y preparar algo saludable». Hizo una pausa dramática. «Si valoraras a tu marido, habrías encontrado la manera de mimarlo con comida de verdad, sana, y no con esa química». Valeria miró a Mauricio. Esperaba que interviniera, que dijera que él mismo había insistido, que era su deseo. Pero Mauricio guardó silencio. Bajó la mirada a su plato y observó con un interés exagerado las ramitas de eneldo que flotaban en el caldo. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Una vez más eligió a su madre. Permitió que humillara a su esposa, que la expusiera como una ama de casa perezosa y descuidada que envenena a su propio marido. En ese momento, algo se rompió dentro de Valeria. El fino hilo de esperanza de que fueran una familia, de que fueran socios, se tensó y se rompió con un chasquido seco. Ella se levantó. «Buen provecho». «Voy a ver a Marcos», dijo ella sin mirarlos y salió de la cocina. No fue al cuarto del bebé. Fue a su dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. No lloró, no había lágrimas. Solo había un vacío helado y resonante por dentro. Comprendió que no era solo una visita, había sido un castigo ejemplar, una demostración de fuerza. Consuelo no había venido solo a alimentar a su hijo. Había venido a mostrarle a Valeria su lugar, el lugar del personal de servicio, sin derechos ni voz. Y su marido no solo lo había permitido. Había sido cómplice. Una hora después oyó ruido en el recibidor. Consuelo se iba. Valeria no salió a despedirse. Escuchaba su conversación amortiguada, las tiernas instrucciones de la madre, el sumiso sí, mamita del hijo. Luego se cerró la puerta de entrada de un portazo. En el apartamento volvió a quedar un silencio impregnado de olor a lirio del valle y a traición. Mauricio no entró en su dormitorio, regresó a su guarida gamer. Valeria permaneció sentada en la oscuridad unos 20 minutos más, mirando un punto fijo, luego se levantó, se lavó la cara con agua fría,
se puso el camisón y se acostó. Sabía que la conversación era inevitable, pero no hoy. Hoy no tenía fuerzas para eso. La conversación tuvo lugar al día siguiente, después del almuerzo. Mauricio estaba de buen humor, las albóndigas y el caldo de su madre, al parecer, de verdad le habían sentado bien. Incluso jugó con Marcos unos 15 minutos, cosa que no ocurría desde hacía varias semanas. Valeria, aprovechando el momento en que el niño se durmió, se acercó a él. Mauricio, tenemos que hablar en serio. Él estaba sentado en el sofá con el portátil, supuestamente estudiando el mercado de las criptomonedas. Suspiró pesadamente, mostrando cuánto lo apartaba a ella de asuntos importantes. Valeria, solo que no sea otra vez sobre dinero. Precisamente sobre dinero, Mauricio. Y sobre lo de anoche. Se sentó frente a él. Ya no puedo vivir así. Tu madre entra en mi casa y me humilla, y tú te callas. Ella decide que tienes que comer y beber, como si tuvieras 5 años. ¿Y tú estás de acuerdo? Mauricio cerró el portátil de golpe. La afabilidad desapareció de su rostro al instante. No toques a mi madre. Siseo. Es la única que se preocupa por mí, a diferencia de ti. A ella no le da igual lo que como ni cómo me siento. Me trajo comida normal porque sabe que de ti eso no lo voy a esperar. Yo cocino todos los días. La voz de Valeria empezó a temblar, con los productos que traen mis padres, porque tú no trabajas y no traes ni un centavo a casa. Y entonces estalló. Se levantó de un salto, enrojecido. Ah, así que de eso se trata. El dinero de tus padres. ¿Me lo echas en cara? Yo le entregué a esa familia vuestra los mejores años de mi vida. Yo me maté trabajando mientras tú te rascabas en la universidad, yo te mantenía cuando acabábamos de casarnos. Era verdad. Los 2 primeros años de matrimonio, cuando Valeria terminaba la universidad, Mauricio trabajaba y ganaba bastante bien. Pero eso fue hace 7 años. 7 largos años. ¿Me acusas de tacaño? Gritaba, paseándose por la habitación. Tú no eres más que una mujer fría y egoísta. Te pasas los días aquí sentada en tu cálido apartamento, que papá y mamá te compraron, sin privarte de nada. ¿Y yo? Yo sufro. Tengo una crisis, un agotamiento, y a ti te da igual. Solo piensas en tus facturas y en los masajes del niño. ¿Dónde está tu apoyo? ¿Dónde está la compasión? Hablaba alto, con rabia, y en sus palabras Valeria oía las entonaciones exactas de Consuelo. Eran sus pensamientos, sus frases, que ella le había metido en la cabeza durante semanas y meses. Estás sentada en tu apartamento, no te privas de nada. Una mentira pegajosa y venenosa. Valeria estaba sentada, con los puños apretados. Miraba su rostro deformado por la ira y comprendía que no hablaba con él. Hablaba con Consuelo. Mauricio, no es mi apartamento, es nuestro apartamento. Y el dinero no es de mis padres, es nuestro. Y tu agotamiento ya lo pagan desde hace 4 meses mis padres, que, a diferencia de ti, sí trabajan. Cállate. Rugió él. Dio un paso hacia ella y se inclinó sobre su rostro, respirándole en la cara. No te atrevas a hablar así. Simplemente no entiendes lo que es sentirse vacío. Tú nunca has trabajado de verdad. En ese momento, el teléfono sobre la mesita junto al sofá vibró. Valeria lanzó una mirada automática a la pantalla, una notificación del banco, operación por un importe de $600 realizada con éxito. Era su cuenta conjunta, la cuenta a la que sus padres transferían cada mes $1,200. $600, la mitad del presupuesto mensual. ¿Qué es eso?, preguntó ella, señalando el teléfono con la cabeza. Mauricio agarró el aparato rápidamente, pero ya era tarde. Nada, masculló, escondiendo el teléfono a la espalda. Mauricio, enséñame el teléfono. Ya te dije que nada. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Es una cuenta conjunta. ¿Dónde están los $600? Él la miraba con descaro, desafiante. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento. Se los presté a un amigo.
Tiene problemas, los necesitaba con urgencia. ¿A qué amigo? Valeria se levantó, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. ¿A Carlos? ¿A Fernando? ¿A quién, Mauricio? Ahora mismo voy a llamar y a preguntar. Se estiró hacia su teléfono, que estaba sobre la misma mesita. Mauricio le agarró la mano de golpe. Sus dedos le apretaron la muñeca con fuerza, hasta hacerle daño. He dicho que no es asunto tuyo, siseó. Valeria se quedó inmóvil. Nunca antes había usado la fuerza contra ella. Era algo nuevo, aterrador. Retiró la mano despacio, frotándose la piel enrojecida. Lo miró a los ojos y lo entendió todo. No había ningún amigo. Estaba mintiendo. Mirándola a la cara, acabando de acusarla de tacañería, estaba mintiendo sobre los $600 que había tomado de sus padres y gastado en sabe Dios qué. O, más bien, se sabía, en las manos seguras de Consuelo. Ya veo, dijo Valeria en voz baja. Ya lo entiendo todo. Se dio la vuelta y fue al cuarto del niño, donde Marcos, recién despierto, ya empezaba a gimotear. Tomó a su hijo en brazos y lo apretó contra sí, aspirando su dulce olor a leche. El pequeño cuerpo tibio calmaba un poco el horror helado que la atenazaba por dentro. Miraba por la ventana y no veía el patio con el parque infantil, sino las ruinas de su vida. No solo había cogido el dinero. No solo le había gritado. Había cruzado una línea. Le había puesto la mano encima y la había mirado como a un enemigo. En ese momento comprendió que no habría acuerdos. Las palabras, las súplicas, la lógica, nada de eso funcionaba ya. No estaba tratando con un marido perdido, sino con un grupo criminal bien organizado de 2 personas, cuyo único objetivo era exprimirla a ella y a su familia al máximo sin dar nada a cambio. Y en esa guerra ella estaba sola. Los días siguientes transcurrieron en un silencio opresivo y tenso. Casi no hablaban. Mauricio la evitaba de forma ostentosa, sumergido por completo en su mundo virtual. Se comportaba como si él fuera la parte ofendida. Comía con gesto sombrío la comida que Valeria preparaba, pero después de la cena sacaba deliberadamente del frigorífico un tarro del compota de su madre, demostrando que solo eso lo salvaba de morir de hambre. Valeria callaba. Ya no intentaba iniciar conversaciones sobre el presupuesto ni sobre su comportamiento. Observaba. Y pensaba. Empezó a notar pequeños detalles a los que antes no había prestado atención. Empezó a esconder el teléfono. Si ella entraba en la habitación, cerraba rápidamente las ventanas del portátil. Pasaba horas hablando con su madre en susurros, encerrado en el balcón. Se estaba gestando algún tipo de trabajo clandestino. Estaban preparando algo. Una tarde, por casualidad, lo vio fotografiando con el móvil su pasaporte, que estaba en un cajón de la cómoda. A su pregunta ¿para qué?, él respondió con irritación que estaba comprobando si no había caducado. Un absurdo. Pero ella volvió a callar. La sensación de ansiedad crecía. La pérdida de los $600 había sido dolorosa, pero comprendía que solo era el comienzo. Estaban tanteando el terreno, comprobando hasta dónde podían llegar. Y su reacción pasiva, su silencio tras aquella pelea, evidentemente lo interpretaron como debilidad, como una señal de que podían seguir adelante. La noche del viernes, cuando estaba acostando a Marcos, llegó otra notificación del banco a su teléfono, intento de transferencia por un importe de $550 desde su cuenta rechazado. Límite diario excedido. Valeria se quedó paralizada con el biberón en la mano. $550. Era casi todo el dinero que quedaba en la cuenta conjunta. Alguien estaba intentando vaciarla por completo. Y no lo había logrado solo por una razón técnica, el banco tenía establecido un límite diario para las transferencias. El corazón le empezó a latir con tanta fuerza que le costaba respirar. Entró en la aplicación. Sí, allí estaba la transacción fallida, iniciada desde su aplicación. Lo había hecho Mauricio. Justo ahora, mientras ella estaba en la habitación de al lado, estaba intentando robarle el último dinero. Colocó con cuidado al hijo dormido en la cuna, salió al pasillo y oyó su voz desde la habitación.
Estaba hablando por teléfono con su madre. No, mamá, no salió. Dice que se superó el límite. Sí, puse la cantidad que dijiste. Casi 550. ¿Qué hago? ¿Esperar hasta mañana? ¿Y ella no se dará cuenta? ¿Estás segura? Bueno, entonces mañana por la mañana lo intento otra vez. Sí, entendido. Hay que transferirlo a tu cuenta para que esté a salvo. Está bien, mamita, lo haré todo. Valeria se apoyó en la pared para no caerse. ¿Para que esté a salvo? ¿A salvo de quién? ¿De ella? ¿De la legítima dueña de ese dinero, la madre de su hijo? Se le nubló la vista ante la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo. Aquello ya no era solo infantilismo y egoísmo. Era un robo planificado y a sangre fría. Habían decidido llevárselo todo, dejarla a ella y al niño sin medios de subsistencia. Y él, su marido, era el ejecutor de ese plan. Volvió al cuarto del niño y se sentó en el sillón. La cabeza estaba vacía. Todas las emociones, el resentimiento, la rabia, la humillación se habían quemado por completo, dejando tras de sí solo una ceniza fría y dura. Comprendió que ya no podía seguir a la defensiva, que ya no podía ser una víctima. A la mañana siguiente él volvería a intentarlo. Y quizá lo lograría. La dejaría con el niño sin un centavo. No. Eso no iba a pasar. No pasaría más. Miraba la ventana oscura, las luces de las casas lejanas. La sensación de impotencia que la había atormentado durante meses se desvaneció. En su lugar llegó otra sensación. Fría, clara, como una mañana de invierno. Determinación. Ya no iba a suplicar, ni a demostrar, ni a llorar. Iba a actuar. Sabía que ellos estaban preparando el golpe final, y ella debía asestar el suyo, preventivo. La batalla estaba perdida, sí, pero no la guerra. La guerra apenas comenzaba. Y en esa guerra no lucharía por amor, ni por familia, ni por respeto. Lucharía por ella y por su hijo. Y ganaría. A cualquier precio. El silencio que siguió a la pelea era más espeso y pesado que el olor sofocante del perfume de Consuelo. No tintineaba, sino que envolvía de forma viscosa, se metía en los rincones, impregnaba la tapicería de los muebles y parecía depositarse como polvo en los alféizares. Mauricio ya no gritaba. Había conseguido lo que quería, asustar, poner en su sitio, demostrar fuerza. Ahora podía permitirse el silencio magnánimo de un genio ofendido. Se comunicaba con Valeria exclusivamente mediante gestos u órdenes monosilábicas, café, comida, mando. Cuando ella ponía el plato delante de él, no decía gracias, solo asentía con aire regio, sin apartar la mirada de la pantalla del portátil, donde, bajo la apariencia de analizar el mercado, se sucedían en silencio los paisajes de algún universo de fantasía. Valeria también guardaba silencio. Pero su silencio era distinto. No era el silencio de una víctima lamiéndose las heridas. Era frío y concentrado, como el silencio de un francotirador en una emboscada. El punto de quiebre se produjo en el instante en que sus dedos se cerraron sobre su muñeca. No fue solo un acto físico, fue el paso de su relación a otro idioma, uno que ella comprendió de forma instintiva. Era el lenguaje de la fuerza, de los ultimátums, un lenguaje en el que negociar no tenía sentido. En ese idioma solo cabía someterse o responder. Ella eligió lo segundo. La mañana posterior al intento fallido de transferencia de dinero comenzó con una nueva directiva. Valeria, como de costumbre, regresó del paseo con Marcos, dejó el cochecito en el recibidor y empezó a ordenar la pequeña bolsa de compras, un paquete de pañales, toallitas húmedas, 2 tarritos de puré de verduras. Lo que había logrado comprar en la tienda infantil de la esquina. Mauricio se materializó en el pasillo como si hubiera surgido del aire. Cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando la pose de un severo inspector. ¿Qué es eso? Señaló con la cabeza el paquete de pañales de color amarillo brillante. Pañales, respondió Valeria con tono neutro, sacándolos de la bolsa. Ya veo que no son ladrillos. ¿Por qué precisamente esos? Son japoneses, los más caros.
Mamá dice que hay excelentes análogos baratos, 2 veces más baratos, que no les van en nada a la saga en calidad. A partir de hoy pasamos a un régimen de ahorro razonable. Nada más de derroches. Lo dijo con tal importancia, como si acabara de salvar el presupuesto familiar del colapso. Estaba de pie con una camiseta usada, impregnada de olor a sueño y a polvo, y razonaba sobre el ahorro, intentando controlar los gastos del niño, cuyo mantenimiento recaía por completo sobre los hombros de los padres de ella. Lo absurdo de la situación era tan flagrante que a Valeria se le cortó la respiración por un segundo. Ayer aún habría querido gritar, lanzarle ese paquete, volcar sobre él toda su rabia y su resentimiento. Pero no hoy. Se giró hacia él lentamente. Su rostro estaba absolutamente tranquilo, casi indiferente. Está bien, miraré otras opciones, dijo en voz baja. Mauricio se quedó desconcertado. Esperaba cualquier cosa, lágrimas, reproches, un escándalo. Esa obediencia helada no la esperaba. Ella le había quitado la posibilidad de continuar con la reprimenda, le había privado de la energía del conflicto de la que tanto le gustaba alimentarse. Durante unos segundos la miró, intentando leer algo en su rostro, pero era impenetrable, como una máscara. Al no encontrar de qué agarrarse, resopló de forma imprecisa y se retiró a su habitación. La victoria le supo extrañamente insípida. En cuanto la puerta se cerró tras él, Valeria fue al cuarto del niño. Acostó a Marcos, que ya cabeceaba, en la cuna, le besó la frente tibia y cerró bien la puerta. Luego volvió al dormitorio, cerró la puerta con el cerrojo, uno antiguo, de los anteriores propietarios, que Ricardo había instalado por si acaso, y se sentó en la cama. Era hora de actuar. Sacó su teléfono. Los dedos le temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una fría excitación. Lo primero, las pruebas. Abrió la aplicación del banco. Allí estaba su cuenta conjunta. El bonito nombre Family Nest, que Mauricio había inventado al inicio de su vida en común, ahora parecía una burla. Desplazó el historial de operaciones 6 meses atrás. El día 10 de cada mes, ingreso de $1,200, remitente, Ricardo M. En total, 6 veces consecutivas. Claro, preciso, irrefutable. Luego venían los gastos, supermercados, servicios, tiendas infantiles. Y entre ellos, como manchas brillantes y grotescas, los gastos de Mauricio. Play World Store, $60. Game Goods, $85. Entrega de El Dorado, $100. Y aquí estaba la guinda del pastel, una reciente transferencia a un particular, $600. Y la anotación de ayer, operación rechazada. Importe $550. Empezó a hacer capturas de pantalla de forma metódica, página tras página. La pantalla del teléfono destellaba, guardando en la memoria las pruebas digitales. No se saltaba nada. Cada ingreso, cada gasto. Se sentía como un perito forense recogiendo pruebas en la escena de un crimen. Cuando todo el historial quedó documentado, creó en la nube una carpeta con el nombre neutro Recetas y subió allí todas las capturas. Luego, por seguridad, envió un archivo con esos mismos documentos a su antiguo correo electrónico de estudiante, que no usaba desde hacía años y cuya contraseña solo ella conocía. La primera etapa estaba superada. El panorama financiero había quedado fijado. Ahora, el territorio. Sabía que los documentos del apartamento estaban en una gran carpeta azul, en el cajón inferior de la cómoda, junto con los certificados de nacimiento, de matrimonio y otros papeles importantes. El corazón le dio un vuelco, ¿y si él ya se los había llevado? Recordó aquella escena en la que él había fotografiado su pasaporte. ¿Y si entonces no fue solo el pasaporte? Sacó el cajón con cuidado. El ruido de los rieles le pareció ensordecedor. Dentro reinaba el caos habitual. Empezó a revisar los papeles. Ahí estaba el certificado de matrimonio, una fina hoja oficial que prometía amor y fidelidad en la dicha y en la desgracia. ¡Qué amarga ironía! Ahí estaba el certificado de nacimiento de Marcos, donde en la casilla padre figuraba su nombre. Y allí estaba, la carpeta azul. Con dedos temblorosos,
Valeria la abrió. En la primera hoja estaba el contrato de compraventa. Recorrió el texto con la mirada, aunque lo conocía casi de memoria, en lo sucesivo denominada compradora. Su apellido de soltera, Valeria, y la fecha. 8 meses antes de su boda. El apartamento era suyo. No de ellos, no nuestro, sino suyo. Comprado con el dinero de sus padres y puesto a su nombre cuando Mauricio ni siquiera existía aún como prometido. Él entró en ese apartamento como invitado y ahora se comportaba como si fuera el dueño. Fotografió las primeras páginas del contrato y la fecha de la compraventa. Esas fotos también fueron a parar a la carpeta en la nube recetas. Quedaba el último paso, el más delicado, hablar con sus padres. No podía soltarles toda la verdad. Su madre acudiría de inmediato con Valeriana y se pondría a llorar. ¿Y su padre? Su padre podía hacer algo brusco, imprevisible. Era un hombre de la vieja escuela y no toleraba la injusticia, sobre todo cuando afectaba a su única hija. No, por ahora había que mantenerlos en la ignorancia, por su propia tranquilidad. Marcó el número de su padre. Papá, hola. ¿No te interrumpo? Hola, hija. No, claro que no. ¿Ha pasado algo? ¿Marcos está bien? Su voz siempre se volvía más cálida cuando hablaba del nieto. Sí, todo bien. Duerme como un campeón. Papá, tengo una pregunta contable un poco rara. Solo no te rías. A ver, sorprende al viejo. Dime, por favor, el dinero que nos transferís. ¿Conservas los extractos de esas operaciones en el banco? ¿Se pueden consultar de alguna manera, si hiciera falta? Al otro lado de la línea se hizo una pausa. El padre trataba claramente de entender por dónde iba ella. Claro que se conservan. En la banca en línea está todo el historial de varios años. ¿Y para qué lo necesitas, hija? ¿Hay algún problema? ¿Mauricio ha hecho alguna de las suyas? En la voz del padre asomaron notas de acero. Valeria sintió un pinchazo de culpa por esa media verdad, pero no podía dar marcha atrás. No, papá, ¿qué va? Todo está bien. Es solo que he decidido poner un poco de orden en nuestras finanzas, hacer una tablita de ingresos y gastos. Ya sabes que me gusta tener todo bien organizado. Y pensé que los extractos oficiales serían mejores que mis anotaciones en un cuaderno. Solo para mí. El padre pareció relajarse un poco. Él mismo era una persona sistemática y respetaba el orden en los documentos. Ah, bueno, eso está bien, un enfoque práctico. Sí, claro, hija, si hace falta te lo descargo todo y te lo envío. Tú dime. Gracias, papá, me has salvado mucho. Bueno, no te molesto más, un beso. Colgó y tuvo la sensación de haber llevado a cabo con éxito una compleja operación de espionaje. Había obtenido todo lo que necesitaba. Ahora tenía en sus manos el conjunto completo, pruebas del origen del dinero, pruebas de su uso indebido y del intento de robo, y la prueba irrefutable del derecho de propiedad sobre la vivienda. Su arsenal estaba listo. Solo quedaba esperar a que el enemigo hiciera su último movimiento decisivo. Los 2 días siguientes se convirtieron en un espectáculo tenso y silencioso. Mauricio se volvía cada vez más nervioso, miraba su teléfono a cada rato, revisaba la aplicación bancaria. Evidentemente, el límite diario se había restablecido y esperaba el momento adecuado para terminar lo empezado. Pero Valeria siempre estaba cerca, como si percibiera sus intenciones. Si él se iba con el teléfono a la cocina, ella iba tras él con el pretexto de servirse agua. Si se encerraba en la habitación, 5 minutos después ella llamaba a la puerta para preguntar si quería café. No le daba ni un minuto a solas con el teléfono. Su calma omnipresente lo irritaba mucho más que los gritos. Empezó a gruñirle, ¿puedes dejarme en paz aunque sea 5 minutos? Me sigues a todas partes como un carcelero. Solo me preocupo por ti, cariño, respondía ella con una sonrisa angelical. Esa nueva táctica lo estaba sacando de quicio. No entendía qué estaba pasando. Sentía que perdía el control, pero no lograba comprender cómo.
Lo atribuyó a caprichos femeninos después de la pelea y decidió que tenía que actuar con mayor decisión. El momento decisivo llegó el sábado por la noche. Valeria estaba bañando a Marcos. Desde la habitación se oía la conversación amortiguada de Mauricio por teléfono. Evidentemente hablaba con su madre. Luego se quedó en silencio. Cuando Valeria, envolviendo a su hijo en una toalla esponjosa, salió del baño, se encontró con Mauricio en el pasillo. En su rostro había una sonrisa extraña, triunfante y a la vez nerviosa. Esto. Mamá va a venir ahora, dijo, evitando su mirada. Viene por un asunto, literalmente 15 minutos. Está bien, respondió Valeria con la misma calma y se fue al cuarto del niño. El corazón le dio un salto, luego otro. Ahí estaba, había empezado. El general se dirigía a las tropas para dar la instrucción final antes del ataque. Vistió rápido a Marcos, lo acostó en la cuna y le dio un juguete. Luego fue a la cocina, encendió la cafetera, había que mantener la apariencia de hospitalidad y se quedó inmóvil, escuchando. El timbre del portero automático sonó como un gong que anunciara el inicio del último asalto. A los pocos minutos la llave giró en la cerradura y en el apartamento entró Consuelo, llevando delante de sí una nube de su perfume invariable. Hoy vestía un traje de pantalón de color acero que la hacía parecer un monumento a sí misma. Ni siquiera sintió a Valeria, su mirada estaba fija solo en su hijo. Mauricio, vamos a la habitación, tenemos poco tiempo. Pasó junto a Valeria como si fuera un mueble. Mauricio la siguió a pequeños pasos, como un escolar culpable. Desaparecieron en el salón, pero no cerraron la puerta del todo, dejando una pequeña rendija. Tal vez por descuido. O tal vez Consuelo quería que Valeria oyera, que la humillación fuera completa. Valeria se quedó en la cocina. No se acercó a la puerta, simplemente permaneció junto a la encimera, y todo su mundo se convirtió en oído. La cafetera empezó a sisear y ella la apagó apresuradamente para que el ruido no interfiriera. Entonces, ¿estás listo? La voz de la suegra era baja, pero en ella resonaba el metal. Mamá, no sé. ¿Y si no hace falta? ¿Cómo es que? Balbuceó Mauricio. ¿Cómo que no hace falta? ¿Eres un hombre o qué? ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar el control de la situación? Ella gasta el dinero de tu familia a diestra y siniestra, en cualquier tontería. Pañales al precio de un ala de avión, purés de verduras orgánicas, masajes. Y para recuperar tu salud no hay dinero. Para una alimentación normal para ti no hay dinero. ¿Eso es justo? Pausa. Valeria se imaginó a Mauricio asintiendo dócilmente. No, mamá. Eso es. Así que ahora vamos a poner orden. Ese dinero debe estar bajo un control fiable. Bajo mi control. Te crearé una cuenta aparte y recibirás de mí la cantidad necesaria para la semana, para comida, transporte. Todo lo demás se irá acumulando para tu futuro proyecto, para el primer pago. ¿Entendido? Entendido. Vamos, abre la aplicación. Rápido, no tengo tiempo para tus delicadezas de ternero. Susurros, clics en la pantalla del teléfono. A ver, ¿dónde hay que pulsar? La voz de Mauricio sonaba insegura. Aquí. Transferencia por número de tarjeta. Introduce mi número. Te lo dicto. 4, 2, 7, 6. Consuelo dictaba las cifras con claridad, como en un desfile militar. Pausa. Ahora la cantidad. Introduce todo lo que haya. Todo hasta el último centavo. Sí, los centavos también. Para que quede cero. Un cero bonito y redondo. Valeria cerró los ojos. Sentía físicamente como el dinero que su padre ganaba con tanto esfuerzo se escapaba ahora de su familia al bolsillo de esa mujer depredadora y sin escrúpulos. Y quien lo hacía era su marido, el padre de su hijo. Pulsa transferir. Otra vez silencio. Al parecer, Mauricio dudaba. Vamos, sin miedo, lo animó su madre. No temas. Es por tu propio bien. Yo cuido de ti. Ahora ella ya no podrá manipularte con el dinero.
Ahora tú serás el que mande. Recuperarás tu dignidad masculina. Se oyó un leve clic. El sonido de un toque en la pantalla. Todo había terminado. Valeria vio por la rendija cómo Consuelo asentía satisfecha. Le dio una palmada en el hombro a su hijo. ¿Ves? No ha pasado nada. Muy bien. Mi niño. Mi orgullo. Se levantó. Bueno, me voy. Compórtate como es debido. Sé firme. Recuerda quién eres. Si empieza con una histeria, no le hagas caso. Perro que ladra no muerde. Salió del salón y, al pasar junto a Valeria, inmóvil en la cocina, le lanzó una mirada rápida y triunfal. En sus ojos brillaban un desprecio descarado y el triunfo del vencedor. Cuida de Mauricio, no hay otro tan sensible como él, dijo con una dulzura venenosa en la voz y, sin esperar respuesta, salió al recibidor. Mauricio la siguió para despedir a su madre. Valeria oyó sus arrullos de despedida, el chasquido de un beso. Luego se cerró la puerta de entrada. En el apartamento se hizo el silencio. Pero ya era otro silencio, no viscoso y opresivo, sino vibrante de tensión. Mauricio volvió a la cocina. No miraba a Valeria. Se dirigió al frigorífico, sacó una botella de agua y dio varios sorbos ávidos. En su rostro, tal como Valeria había previsto, vagaba una sonrisa torcida y autosatisfecha. La sonrisa de alguien que ha hecho una maldad y ahora espera que la descubran para disfrutar del efecto. Parecía un gato que no solo se ha comido un muslo de pollo, sino que se ha zampado todo el pollo de la casa y ahora espera aplausos. Caminó por la cocina, se sentó en una silla, se levantó. Evidentemente no sabía cómo comportarse mientras aguardaba la explosión. Esperaba su reacción, esperaba que ella abriera el teléfono, viera la cuenta vacía y empezara a gritar y a llorar. Se había preparado para el papel del hombre inquebrantable que por fin había puesto orden en la casa. Pero Valeria no se apresuró. Lentamente, casi de forma ritual, se sirvió un vaso de agua. Bebió, miró por la ventana y luego se volvió hacia él. En su rostro no había ni rastro de ira ni de desesperación, solo una curiosidad serena y fría. ¿Estás cansado?, preguntó. No entendió la pregunta. ¿Qué? Digo Consuelo. ¿Te agotó con sus instrucciones? Debe de ser duro ser una marioneta a los 32 años. Se puso rojo de ira. ¿Qué estás diciendo? No te atrevas a hablar así de mi madre. ¿Y cómo habría que hablar de ella? Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Acaba de venir para ayudarte a robar a tu propia familia. ¿Qué palabra encaja mejor aquí? ¿Solícita? Él dio un salto. No entiendes nada. Era necesario para que dejaras de vivir a mi costa. Esperaba que ella estallara, pero solo esbozó una sonrisa. Tranquila, sin malicia. Se sentía absolutamente en paz. El punto de no retorno ya había sido cruzado. No había más dolor ni resentimiento, solo una tarea que exigía una solución. Durante toda la noche, mientras él celebraba su victoria pírrica, ella se ocupó de las cosas habituales, jugó con Marcos, lo alimentó, lo acostó, se preparó una cena ligera, lavó los platos. Se movía con suavidad, sin prisas, como si en su interior funcionara un mecanismo de relojería perfectamente ajustado. Mauricio, al no recibir la esperada histeria, lo tomó como su derrota definitiva y su capitulación. Con aire triunfal se sentó a jugar, lanzándole de vez en cuando miradas de victoria. Había ganado. Eso creía él. Ya entrada la noche, cuando él, cansado de juegos y de victorias, se fue a dormir, Valeria se sentó a la mesa de la cocina con el portátil. No durmió. Trabajó. Abrió la carpeta recetas, revisó una vez más todos los archivos, luego abrió un documento en blanco y empezó a elaborar un plan. Breve, claro, por puntos. 1. Internet. 2. Cosas. Bolsas, cajas, no olvidar nada. La consola, todos los discos, su taza favorita. 3. Frigorífico. Todo lo comprado con nuestro dinero. Dejar solo la comida del niño y arroz,
para el dramatismo. 4. Taxi. De carga. A las 7 de la mañana. La dirección exacta de Consuelo la conocía. 5. Nota. Breve, al grano. Sin emociones. Miraba esa lista y en sus labios jugaba una extraña sonrisa fría. Él esperaba sus lágrimas. Esperaba un escándalo. Creía que la había roto. No sabía que el acero no se rompe, se templa. Y esa noche ella se convirtió en una hoja de acero damasquinado, afilada, fría y absolutamente implacable. Él esperaba su reacción, su debilidad. No sospechaba que lo que le aguardaba era su decisión. Y esa decisión ya estaba tomada. Solo quedaba esperar a la mañana. La noche tras la partida de Consuelo era como la calma antes de la tormenta. Pero no una con truenos y relámpagos, sino una silenciosa y helada, cuando el aire se vuelve denso e inmóvil y cada ruido suena como un disparo. Mauricio, embriagado por su aplastante victoria, tardó mucho en tranquilizarse. No se fue a dormir, puso la consola a todo volumen, y los sonidos de explosiones y disparos llenaron el apartamento como un saludo en honor a su triunfo. Abrió de forma ostentosa una botella de whisky caro, comprada por Valeria una semana antes para invitados, y bebía directamente del cuello, sentado en su sillón gamer. Era un rey que había conquistado un estado ajeno. Había derrotado al enemigo, sofocado la rebelión y ahora se embriagaba de poder. Valeria lo observaba desde el umbral de la habitación del niño, donde mecía a Marcos, despertado por el ruido. En su rostro no había ni miedo ni desesperación. Miraba a su marido con un interés frío, casi científico, como un entomólogo a un insecto que se agita bajo el cristal. No veía a un vencedor poderoso, sino a un niño miserable y asustado que intentaba ahogar con música estridente y alcohol la vocecilla de la conciencia en el fondo de su alma infantil. Él no la miraba. Tenía miedo de cruzar su mirada. Temía ver en sus ojos lo que él mismo sabía de sí, que era un ladrón y un traidor. Por eso miraba la pantalla, donde era un héroe que salvaba galaxias. Allí era más fácil. Marcos volvió a dormirse en sus brazos. Valeria lo acostó con cuidado en la cuna y salió en silencio. Mauricio, al verla, subió aún más la música y dio otro trago a la botella. Esperaba. Esperaba lágrimas, gritos, histeria. Estaba preparado para soltar otra frase aprendida, preparada por su madre: con histerias no conseguirás nada. Ahora todo será distinto. Pero Valeria callaba. Fue a la cocina, lavó tranquilamente su taza, limpió la mesa. Sus movimientos eran suaves y medidos. Esa normalidad inquietante lo sacaba de quicio más que cualquier escándalo. No aguantó más. ¿Qué, te lo has tragado?, gritó, por encima del estruendo del juego. ¿Ya entendiste quién manda en esta casa? Valeria se volvió. En sus labios apareció una sonrisa apenas perceptible, extraña. Claro que lo entendí, cariño, respondió en voz baja. Manda quien paga. Siempre lo supe. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Mauricio se quedó desconcertado. No comprendió sus palabras, pero instintivamente sintió en ellas una amenaza oculta. Se encogió de hombros, dio otro trago y volvió a sumergirse en su mundo virtual. Había ganado. No tenía de qué preocuparse. Cerca de la medianoche por fin se calmó y, tambaleándose, fue a dormir. Se acostó de forma ostentosa en su cama compartida, ocupando 2/3 del espacio, y enseguida se puso a roncar. Estaba seguro de que Valeria dormiría en el sofá del salón. Así hacen todos los derrotados. Valeria esperó a que su ronquido se volviera profundo y regular. Yacía despierta, mirando al techo, y escuchaba el tic-tac del reloj, el zumbido del frigorífico, la respiración de su marido. Repasaba el plan en su cabeza, afinando cada detalle. No había emociones en él, solo un cálculo frío e implacable. Una hora antes, cuando Mauricio se embriagaba con su victoria, ella estaba sentada en el dormitorio con el teléfono. No lloraba, actuaba. Transfirió el resto del dinero de su tarjeta personal a una cuenta virtual recién abierta en otro banco.
Bloqueó la cuenta conjunta escribiendo al chat de soporte que la tarjeta se había perdido y que había sospecha de fraude. Era una mentira, pero le daba tiempo. Luego entró en la configuración del router. La contraseña de internet que Mauricio había puesto el mismo, Mauri the Best Gamer, ahora solo le provocaba una mueca de repugnancia. La cambió por una larga combinación sin sentido de letras y números, que anotó en un pequeño post-it y pegó en el fondo del cajón de las cosas del bebé. Lo cortó del mundo. Ahora solo quedaba expulsarlo de su apartamento. A las 2 de la madrugada se levantó. De puntillas, temiendo que crujiera una tabla, fue al recibidor. Allí, en el armario, estaban las grandes bolsas de cuadros con las que sus padres llevaban cosas de la casa de campo. Baúles, como los llamaba su padre. Símbolo de mudanzas y cambios. Hoy servirían para otro fin. Empezó por su armario. Metódicamente, sin rabia, fue sacando de las perchas sus camisas caras, compradas aún en la vida anterior y próspera, y las doblaba con cuidado. Luego vinieron las camisetas con inscripciones estúpidas y logotipos de juegos, los chándales estirados, el único pantalón decente. Actuaba como una enfermera en una morgue preparando un cuerpo. Ningún odio, solo trabajo. Encontró su colección de relojes de estatus, falsificaciones compradas en una web china de las que él estaba tan orgulloso, y los arrojó a una bolsa junto con los calcetines. Entró en el baño y reunió sus artículos de afeitado, el perfume caro que ella le había regalado el último cumpleaños, su cepillo de dientes eléctrico. No dejó nada. Lo más difícil fue entrar en el salón, su santuario. La consola zumbaba en silencio en modo de espera, desprendiendo un leve calor. Valeria la desenchufó con asco. Empezó a desenredar el ovillo de cables que Mauricio llamaba mi sistema nervioso, HDMI, alimentación, cables de los mandos, de la base de carga. Enrollaba cada cable con cuidado y lo sujetaba con una goma. Luego empaquetó la consola. Después fueron los discos de juegos, una estantería entera. Podía pasarse horas ordenándolos por géneros, soplando motas de polvo inexistentes. Valeria los volcó todos en una sola caja, como patatas. Su mirada cayó en su taza favorita, enorme, de medio litro, con la inscripción World's Greatest Boss. Le exigía que la lavara a mano porque en el lavavajillas podía estropearse el dibujo. Valeria tomó la taza y también la puso en la caja. No le dejaría nada. Ni un solo asidero, ni un solo ancla. El último acto fue la cocina. Abrió el frigorífico, lleno de productos que sus padres habían traído anteayer. Quesos caros, requesón fresco, pescado refrigerado, verduras, frutas, todo lo que Consuelo llamaría despilfarro. Valeria tomó grandes bolsas de basura y empezó a vaciar metódicamente las baldas. No pensaba dárselo a él, no lo merecía. Tampoco quería quedárselo. Quería limpieza, esterilidad. Quería que de su vida en común en ese frigorífico no quedara ni una migaja. Queso, carne, mantequilla, yogures, las empanadas de su padre, el dulce de leche de su madre, todo fue a parar a las bolsas negras. Dejó solo la balda de la comida del bebé, los tarritos de puré y la leche de fórmula. Y, tras pensarlo un segundo, sacó de la bolsa de basura un solitario cartón de leche cuya fecha de caducidad vencía al día siguiente. Era su pequeña puya venenosa, un acto de sarcasmo puro y cristalino. Luego ató las bolsas y las sacó al rellano. Por la mañana las tiraría. El frigorífico resplandecía con una blancura primigenia, vacío, como el futuro de Mauricio. A las 4 de la mañana, cuando afuera empezó a clarear, todo estaba listo. En el recibidor se alzaba una montaña de 5 enormes baúles y 3 cajas. Lo revisó todo una vez más con ojos de encargada profesional. No había olvidado nada. Tomó una hoja de papel y su bolígrafo favorito y, con una letra tranquila, regular, casi caligráfica, escribió unas cuantas líneas. Sin saludos ni despedidas, sin emociones. El texto que había compuesto de noche estaba grabado en su memoria, era perfecto en su lógica helada. Al terminar, dejó la nota sobre la mesa de la cocina, sujetándola con la azucarera vacía. Luego abrió la aplicación de taxis. Tarifa de carga. La dirección de Consuelo la sabía de memoria.
Hora de recogida, 7:15. Las 7:15 de la mañana, la hora en que la gente decente va al trabajo. Y sus cosas irían a casa de mamá. Confirmó el pedido y puso el teléfono a cargar. Ya está. Solo quedaba esperar. No se acostó. Fue al cuarto del niño, se sentó en su viejo sillón junto a la cuna y se quedó mirando cómo dormía. Sonreía en sueños. Tal vez soñaba con algo bueno, leche, las manos de mamá, un rayo de sol en la pared. Aún no sabía que su mundo cambiaría hoy para siempre. Y Valeria hizo todo para que ese cambio fuera para mejor. Exactamente a las 7 de la mañana se oyó su quejido malhumorado, luego el arrastrar de las zapatillas. Se despertó. No por el despertador, nunca lo ponía. Se despertó por el hambre y por el silencio opresivo e inusual. No zumbaba la consola, no ronroneaba el portátil en modo de espera. En el apartamento reinaba un silencio de cripta. Fue arrastrando los pies a la cocina, entrecerrando los ojos y rascándose el vientre. Lo primero con lo que se topó fue el frigorífico vacío. Lo abrió, lo cerró y lo volvió a abrir, sin creer lo que veía. En las baldas solo estaban los tarritos de puré de Marcos y un solitario cartón de leche. «Valeria», gritó. «¿Qué mierda es esto? ¿Dónde está toda la comida?» No hubo respuesta. Pateó con irritación el cubo de basura. Luego su mirada cayó sobre la mesa, sobre la nota. Se acercó y la tomó con desgana. Esperaba ver una carta de varias páginas, llena de lágrimas, reproches y súplicas. Pero vio solo unas cuantas líneas frías. Empezó a leer, moviendo lentamente los labios. «Buenos días. Ya que ahora tu madre administra nuestro presupuesto, será lógico que también sea ella quien se encargue de tu vida cotidiana. El taxi hasta su casa está pedido, llegará en 15 minutos. El coste del viaje y del transporte de tus cosas lo descontaré, por supuesto, de la pensión alimenticia. Sobre el divorcio te llamaré más tarde». El rostro de Mauricio cambiaba con cada línea leída. Desconcierto, confusión, incredulidad, pánico. Volvió a leer la nota. Pensión, divorcio, taxi, sus cosas. Se dio la vuelta y solo entonces reparó en la montaña de bolsas del recibidor, una montaña en la que estaba empaquetada toda su vida. «¿Qué?», susurró. «¿Qué es esta locura?». Corrió al salón. Vacío. Ni consola, ni discos, ni portátil. Se lanzó al dormitorio. El armario estaba medio vacío, sus estantes mostraban calvas desnudas. Se abalanzó sobre su teléfono para llamar a su madre, quejarse, exigir protección. Agarró el smartphone, pulsó el icono del navegador. Sin conexión. El icono de internet estaba tachado. «Valeria», gritó ya no con irritación, sino con miedo. «¿Qué estás haciendo?». Corrió hacia la puerta del cuarto del niño y tiró de la manija. Cerrada por dentro. «Abre la puerta». «He dicho que abras». Empezó a golpear la puerta con los puños. En ese momento sonó el timbre del portero automático, seco y exigente. Luego otro más. Mauricio se quedó inmóvil. El taxi había llegado. Todo era verdad. Estaba de pie en medio del apartamento, con sus ridículos pantalones de chándal, mirando atónito alternativamente la montaña de cosas y la puerta del cuarto del niño. La sonrisa victoriosa que había ensayado ayer se le borró del rostro, dejando una máscara de niño desconcertado y travieso al que habían pillado con las manos en la masa. El aire frío de la mañana, que entraba por la ventanilla abierta de la cocina, por fin expulsó el último rastro del pesado perfume de Consuelo. El aire se volvió limpio. Valeria lo oía todo. Sus gritos, sus golpes en la puerta. Estaba sentada en el sillón, apretando a Marcos contra sí, y no se movía. El corazón le latía de forma regular. Esperaba. El timbre del portero sonó para ella como música. Oyó cómo él corría de un lado a otro por el apartamento, murmurando algo. Luego sonó su teléfono. Evidentemente era el conductor del taxi. Oyó fragmentos de sus frases: «Sí, entiendo. Ahora».
Bajó enseguida. Se rindió. Se oyó un estruendo, al parecer intentaba sacar solo los baúles al rellano. Luego maldiciones, resoplidos, el chirrido de la puerta de entrada al abrirse. Ruido en el vestíbulo. Y, por fin, el clic de la cerradura. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Valeria esperó un par de minutos más, luego se levantó, se acercó a la ventana y apartó con cuidado la cortina. Abajo, junto al portal, había un pequeño camión. El conductor y Mauricio cargaban en él las bolsas y las cajas. Mauricio tenía un aspecto lamentable. Despeinado, en zapatillas de casa sobre los pies desnudos, trasladaba nervioso sus pertenencias, mirando a su alrededor, temeroso de que lo vieran los vecinos. La última en volar a la caja fue la caja con su preciada consola. Subió a la cabina. El vehículo arrancó y salió lentamente del patio, llevándose su pasado hacia la niebla matinal. Valeria no sentía ni alegría ni rabia, solo un alivio enorme y abrumador, como si le hubieran quitado de los hombros una carga insoportable que había arrastrado durante años. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana irrumpió en la habitación, limpiando y renovando. Inhaló profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, exhaló hasta el final. El día transcurrió en un silencio extraño e inusual. Marcos, no despertado por los alaridos histéricos de la habitación contigua, estaba tranquilo y alegre. Balbuceaba, intentaba darse la vuelta, agarraba a Valeria el dedo con sus manitas diminutas. Ella jugaba con él, lo alimentaba y, por primera vez en muchos meses, lo hacía no en piloto automático, sino con plena atención, con una ternura que ya no estaba envenenada por una irritación sorda. El apartamento parecía enorme, luminoso y limpio, como si no solo hubieran sacado de él una montaña de trastos, sino algo pesado y oscuro que absorbía el aire y la luz. Hacia el mediodía llamó a sus padres. Se había preparado para esa conversación, había pensado cada palabra. Mamá, papá, hola. Tengo una noticia. No os preocupéis, todo está bien. Mejor dicho, ahora todo está bien. Mauricio y yo nos hemos separado. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Se fue a casa de su madre. Para siempre. Voy a pedir el divorcio. Hija, ¿qué ha pasado? La voz de su madre tembló. Ha pasado lo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Simplemente me faltaba valor. Ahora lo tuve. Papá, él. Él y su madre se llevaron todo el dinero de la cuenta conjunta. ¿Qué? Rugió el padre con tal fuerza que el auricular crepitó. Ese cachorro. Ahora mismo voy y... No, papá. Por favor, no hace falta ningún enfrentamiento. Lo he resuelto todo yo misma, con calma y sin escándalos. Simplemente le empaqué las cosas y lo envié con su madre. Con un transportista. Con ello solo me ocuparé en el ámbito legal. En cuanto a la pensión, para mí ya no existen. Les contó una versión breve de los hechos, omitiendo los detalles más humillantes. Les habló de la cuenta vacía y de su movimiento de respuesta. El padre escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un momento y luego dijo algo que ella no esperaba en absoluto: estoy orgulloso de ti, hija. Hiciste lo correcto. Ya era hora. Al día siguiente empezaron las llamadas. La primera, por supuesto, fue de Consuelo. Valeria vio su nombre en la pantalla y aceptó la llamada con calma, activando el altavoz. ¿Qué te crees que estás haciendo, desgraciada? Chilló su voz desde el altavoz, despojada de su habitual autoridad y llena de una furia de mercado. Has echado a mi hijo a la calle. Con los bolsillos vacíos. Te voy a denunciar a servicios sociales. ¿Qué clase de madre eres? Buenos días, Consuelo, dijo Valeria con tranquilidad. Primero, no lo eché a la calle, sino que lo envié con usted, al domicilio donde están empadronados su alma y su corazón. Segundo, sus bolsillos no estaban vacíos, sino llenos del dinero que él me robó a mí y a mi hijo. Así que para empezar le alcanza. ¿O ya se lo quitó usted? Al otro lado de la línea se quedaron sin aire. ¿Cómo te atreves?
Ese era dinero de nuestra familia. Consuelo, me temo que voy a decepcionarla. Ese dinero era de mis padres. Tengo todos los extractos bancarios que lo demuestran, así como capturas de todas las compras de su hijo y de sus transferencias a su cuenta. Material muy interesante para una conversación con un abogado, ¿no le parece? Y, por cierto, no le recomiendo venir aquí. El apartamento es de mi propiedad. Comprado antes del matrimonio, los documentos están en mis manos. Cualquier intento suyo de entrar será considerado allanamiento de morada. No creo que quiera problemas con la policía. Pronunció la última frase con la máxima suavidad, pero el mensaje era claro. Consuelo, acostumbrada a resolverlo todo a gritos y empujones, se topó con un muro frío e impenetrable de hechos. Siseó algo sobre que Valeria aún se arrepentiría y colgó. Valeria sabía que no vendría. Era una depredadora, pero cobarde. Solo atacaba a los más débiles. Luego llamó Mauricio. Su voz ya no era temerosa, sino llorosa y miserable. Valeria, ¿por qué hiciste esto? Yo no lo hice con mala intención. Mamá dijo que así sería mejor para la familia. ¿Para qué familia, Mauricio? ¿Para la tuya con tu madre? Probablemente sí. Para la nuestra, no. Esa ya no existe. ¿Y yo qué? ¿A dónde voy a ir? Mamá dice que no puedo vivir mucho tiempo con ella, que tiene sus planes, una reforma. Ahí estaba, la amarga ironía que su acto merecía. El instrumento dejó de ser necesario y su dueña se apresuró a deshacerse de él. No es mi problema, Mauricio. Eres un niño grande. Busca trabajo, alquila una habitación. Querías independencia, querías respeto por ti mismo. Aquí tienes una excelente oportunidad para demostrar ambas cosas. Pero yo te quiero a ti y a Marcos, gimió él. Valeria sonrió, fría, sin alegría. Si quisieras a Marcos, no le habrías robado el dinero para sus pañales y sus masajes. Adiós, Mauricio. No me llames más. Nuestra próxima conversación será a través de abogados. Pulsó colgar y añadió ambos números a la lista negra. Pasaron 2 semanas. Afuera seguía lloviznando, pero en el aire ya se respiraban cambios. Valeria estaba sentada en la cocina de sus padres. Ricardo mecía sobre sus rodillas al risueño Marcos, haciéndole caras divertidas. Patricia ponía sobre la mesa empanadas recién hechas. La casa olía a hogar, a calor y a seguridad. Llamó Lucía, la de contabilidad, dijo la madre como al pasar, cortando la repostería. Vive en el edificio de al lado de Consuelo. Dice que allí hay escándalos todos los días. Tu Mauricio intentó alquilar una habitación por las afueras, no le alcanzó el dinero. Fue a pedirle a su madre y ella lo echó. Dijo que su casa no es un albergue y que no va a mantener a un adulto hecho y derecho. Valeria tomó en silencio su taza de café. No sintió regocijo, solo una ligera, casi imperceptible amargura, como el regusto de un vino barato. Recibió lo que merecía. Con sus propios métodos. Lo desvalorizaron y lo tiraron a la basura en cuanto dejó de ser útil. Dicen que se colocó de repartidor, añadió la madre, poniendo delante de ella un plato con empanadas. Lleva comida de restaurantes. ¿Te lo imaginas? Valeria se lo imaginó. Mauricio con una chaqueta de uniforme, una gran mochila a la espalda, corriendo por una acera mojada con un pedido en el que quizá haya una hamburguesa de cangrejo para algún otro genio en busca de sí mismo. Qué burla tan cruel y a la vez tan justa del destino. Dio un bocado a la empanada. Estaba increíblemente buena. Miró a su padre, que lanzaba al aire a su nieto feliz. A su madre, que la observaba con un amor infinito y una preocupación constante. A su hijo, cuyo futuro ahora dependía solo de ella. Y por primera vez en muchos años comprendió que es una familia de verdad. No es un sello en los documentos. Son las personas que no te traicionarán. Desvió la mirada hacia la ventana. Afuera brillaba el sol, abriéndose paso entre las nubes que se disipaban.